vamos a continuar viendo teoría respecto de nuestra materia. Como ustedes podrán observar, en los diferentes programas que hemos estado analizando, estudiando su estructura, podemos establecer que en todo procedimiento y función, no se olviden que las funciones hemos utilizado en U estadística. Los procedimientos, procedure a lo largo de los diferentes programas que hemos estudiado. Entre la palabra procedure, la palabra begin en nuestros códigos, introducimos tres sectores de programación que son var, const y type. Var, const y type. Y eso es lo que ahora queremos estudiar ya en su parte teórica, en los fundamentos teóricos del contenido de esos tres sectores. Los programas de computadora contienen ciertos que no deben cambiar durante la ejecución del programa. No deben cambiar. Tales son constantes. Y van, por supuesto, en la sección const. Una sección const. Una sección const. De igual forma, existen otros valores que cambiarán durante la ejecución del programa. A estos valores se llaman variables y se definen las variables en la sección var. Una constante es partida de datos, objetos, que sin cambiar durante todo el desarrollo del algoritmo o durante la ejecución del programa. La mayoría de los lenguajes de programación, Delphi no es la excepción, permiten diferentes tipos de constantes. Enteras, integer. Reales, normalmente utilizamos como real y también como extended. Es otra forma de establecer que una variable es real. Caracteres, cuando decimos char. Cadenas, cuando decimos string. Y finalmente, boolean o logic, cuando decimos simplemente boolean. Y representan datos de estos tipos. Una variable es un objeto o partida de objetos cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo de un algoritmo o ejecución del programa. En lenguaje Delphi hay diferentes tipos de variables. Al igual, los tipos de datos son enteras, reales, carácter, cadenas, boolean o lógicas. Una variable que es tipo
puede ser de ese tipo. En este sentido, el lenguaje del PHI es fuertemente tipado, aunque aparentemente esta palabra no existe en nuestro diccionario, tipado, ya que si se intenta hacer un valor de un tipo a una variable de otro tipo, se producirá un error de tipo y el programa abortará. Una variable se identifica por los siguientes atributos: nombre que lo asigna y tipo que describe el uso de la variable. Por tanto, de variables y constantes, las que recibirán los valores numéricos alfabéticos o tipos de datos. Tipos de datos simples en Delta. El grupo denominado tipos simples o escalares está constituido por los tipos ordinales y reales. Los tipos llamados ordinales son aquellos que no son reales o de punto flotante, enteros, lógicos, carácter, y ordinales definidos por los usuarios, enumerativos y subrangos enteros. Entero es cualesquiera de estos. Es cualesquiera de estos. ¿Por qué existen varios tipos? Porque cuando la variable que tiene definido un tipo de dato de alguno de estos, pues permite un ahorro importante. En programas tan sencillos como nosotros elaboramos, esto probablemente no tiene mucha importancia. Pero cuando existen programas amplios, donde la memoria principal no solo está ocupada por código, sino también por los datos que utiliza, normalmente representados en vectorices, que consumen una gran cantidad de memoria de la computadora. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, byte, apenas utiliza un byte y el rango de uso de este tipo de dato es de 0 a 255. Apenas un byte. Cuando utilizo Word para el tipo de dato entero, el rango de valores que puede tomar esa variable tipificada como Word es de 0 a 65.535. O short int, que es el tipo de con ya una parte negativa en el rango de menos 128 a más 100 y apenas ocupa un byte. El small int ocupa 2 bytes y va de menos 32.768 a más 32.767. Integer, cardinal y long int ocupan 4 bytes. Nosotros hacemos integer porque nuestros programas son tan pequeños que no podemos estar pensando en problemas de overflow,
capacidad de memoria rebasada. Podemos utilizar con las variables de tipo entero funciones tan conocidas como ord, pred y suc. Ord quiere decir el orden de i o simplemente i. El predecesor de i menos 1. Y el valor sucesivo a i más 1. Entonces, estas funciones son plenamente utilizables en el lenguaje de programación y en cualquier instancia de código. Tipo de dato lógico. Representa una cantidad lógica que puede ser verdadera o falsa. El más utilizado, por supuesto, booleano. Porque para expresar falso o verdadero no hay necesidad de mucho más bytes. Entonces, normalmente el resto son desechados. Byte bool, word bool y long bool. Las variables de tipo booleano pueden aceptar los operadores AND, OR y NOT. Conjunción, disyunción y negación lógica. El tipo booleano, boolean o lógico, implica el de los dos valores de la álgebra booleana, 0 y 1. Pascal tiene definidos dos constantes, false y true, donde false es menor a true, ocupando una variable lógica, un byte en memoria. A continuación, algunas relaciones. El orden de false es 0, el orden de true es 1. El predecesor de true es false, el valor sucesivo de false es true. Estas son operaciones que podemos incluir dentro de un programa cuando así sea necesario. Tipo de dato chart. El tipo especifica un carácter ordenado de acuerdo al código ASCII. Cuando se aplica la función ORD a un carácter, retorna el código respectivo. Y tenemos ANSI chart, Y chart y el más comúnmente utilizado que es el chart, y que además apenas ocupa un byte. El tipo numerativo define un juego ordenado de valores por enumeración de los indicadores de dichos valores. Por ejemplo, sea el identificar el enumerativo día. Este puede estar entre los días 1 a 7 o quizás 0 a 6, pero más cómodo se podría declarar de la siguiente manera. Aquí hay ejemplos de uso de la sección type que hemos comentado al principio de esta lección. Entonces, día dentro de la sección type puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en donde martes es una constante día y su orden es 1, seguramente lunes 0. Si martes es 1, lunes es 0. Miércoles es 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando aplicamos algo como día,
referido a Marte, a martes. El tipo intervalo o subrango está definido por un rango de valores, especificándose el menor y el valor más grande del intervalo. De esta manera, establecer un subrango o un intervalo de esta clase de tipo de dato viene a continuación. Type, unos días, de martes a jueves. ¿Qué estamos estableciendo? Un subrango que considere todos los elementos de este subrango, que debería ser de lunes a domingo. Salario, un rango, desde 100 hasta 5.000. Por lo tanto, este subrango considera 100, 101, 102, 103, caramba, un número inmenso que va de 100 a 5.000. Aquí se define un subrango. Por lo tanto, en un programa cualesquiera, yo puedo utilizar por supuesto que cualquiera de estos puede tomar valores negativos. Acá se está hablando solo de positivos, pero lo importante es el rango de valores que podemos utilizar. En real, 2 por 10 a la menos 39, 1 por 1,7 por 10 a la 38. Y fíjense, en extender, la amplitud es mucho mayor. Desde 3.4 por 10 a la menos 4.932 hasta 1.1 por 10 a la 4.932. O sea, un rango bastante grande de valores que podemos utilizar cuando hemos establecido o definido una variable de este tipo de dato extended. Disculpe, ingeniero, no está compartiendo pantalla. Bueno, por lo menos así los tengo hablando. Todos calladitos están.
nadie pregunta, nadie dice nada. Absolutamente todos andan calladitos. Y bueno, yo sigo nomás avanzando, ¿no es cierto? Sigo nomás avanzando. Bien, entonces, el lenguaje es fuertemente tipado. Ninguna variable puede dejar de tener tipo. Y los valores que se leen en un formulario ya tienen tipo. Los valores pueden estar inmersos en un memo, en un list box, en un rich edit, en un list view, que son diferentes componentes para poder acomodar valores. Y finalmente, el componente edit. Entonces, este es un aspecto básico y fundamental en este lenguaje. El uso de tipo de dato. Real, 1, 2, 3, 4, 5 diferentes tipos. Tipo char, 1, 2, 3 diferentes tipos. Lógico, 5 diferentes tipos. Boolean, bool, bool, word bool y long bool. Entero, byte, word, short int, small int, integer, cardinal y long int. El que normalmente utilizamos es integer y el rango es desde menos este valor más este otro valor. O sea, un rango bastante grande. Pero si voy a manejar enteros más pequeños, tal vez sea suficiente decir short int o en el mejor de los casos small int para un ahorro de memoria, de espacio. Y las operaciones o las funciones aplicables a una variable entera. Ort-in, pret-in, no, ort-i, pret-i y suc-i. Suc-i. Estas son funciones absolutamente vigentes en el lenguaje. En relación a las variables establecidas como variables lógicas, ort false 0, ort true 1, ese es su valor. Uso de los valores del álgebra booleana. Fíjense, del álgebra booleana. El predecesor de true, false. El sucesivo a false, true. Entonces, estas son funciones que se pueden utilizar en cualquier programa. A necesidad, ¿no es cierto? A necesidad. El tipo char, que está definido dentro de un type. Normalmente const es un tema independiente, ¿no es cierto? Const define un valor para una constante que no cambia a lo largo del programa. Yo puedo definir un tipo cualesquiera, que utilicen varias variables. Entonces,
hay una relación importantísima entre type y var. En type defino tipo y en var asigno ese tipo a una o más variables. Esa es un poco la idea del uso práctico de type y var. Dentro type puede establecer rangos muy grandes. Fíjense, salario es un tipo y va de 100 a 5.000. Cualquier valor intermedio es perfectamente parte de este intervalo. Perfectamente parte de este intervalo. Real, hemos dicho 5 tipos, el más utilizado es real. Currency, ahí estábamos llegando. El tipo currency o tipo moneda, en realidad es un tipo entero de 8 bytes. Fíjense, utiliza un espacio importante de memoria. No estamos hablando de disco duro, de memoria RAM. Con una parte decimal de 4 dígitos. Normalmente, currency es muy utilizado en las aplicaciones económico-financieras y principalmente en trabajos de contabilidad. String. Nosotros decimos white, string, pero ha habido short, ANSI y white. Fíjense. Fíjense. Al decir string, estamos utilizando hasta la máxima capacidad de una variable, que puede ser de 3 gigas. Las literales o caracteres string son una secuencia de 0 o más caracteres del código ASCII, escritas en una línea y encerradas por apóstrofes. Delphi soporta cadenas largas. Este soporte se habilita utilizando la directiva de compilación, pesos H+. Se acordarán que después de la palabra implementation se tienen las directivas de programación y ahí podemos incluir esta cuando se tratan del uso de cadenas muy largas. Si planea cambiar mucho la longitud de nuestra cadena, también podemos utilizar la función setLength. Más o menos así, establezca la longitud. Entre paréntesis, tanto, un valor numérico. Para preservar la memoria apropiada y requerida para nuestra variable. Para nuestra variable. Hasta acá hemos hablado solo de tipos, ¿no es cierto? Solo de tipos. Y cuando estábamos observando los 8, 9 o 10 programas que hemos visto en las anteriores 2 semanas, ni nos hemos preocupado de estos aspectos. Algunos sí los hemos utilizado, pero detrás hay una teoría y es la que estamos observando aquí.
Entonces, podemos darnos cuenta inmediatamente de que hay una teoría por detrás de este lenguaje y de todos los lenguajes. Que una vez que uno ha aprendido más o menos a moverse alrededor de cierto tipo de programas, se hace importante conocer esta temática que nos va a permitir elaborar programas mucho más robustos, programas mucho más versátiles, porque conociendo la teoría vamos a hacer uso de esa teoría con objeto de tener programas, de elaborar programas, como les decía, sostenibles, sin problemas y robustos en cuanto al uso de los elementos que tiene este lenguaje. Variables. No quiere. A ver, vamos a ver si algo se puede hacer. Ahí está. No quiere. Vamos a dejarlo ahí. No nos hacemos mucho problema por este espacio. A ver. Las variables u objetos que cambian de valor se declaran en la parte de declaración de variables. En un programa tendremos cabecera de programa, tendremos la parte de declarativa y tendremos la parte ejecutiva o de sentencia. Ustedes se acordarán que este formato es un formato para programas con y sin componentes. Ambos tienen una parte declarativa. Cuando son programas sin componentes, la parte declarativa es bastante pequeña, ¿no es cierto? Apenas tiene interface uses y dentro uses dialogues y sysutils. Mientras que en un programa con componentes, esta parte declarativa es mucho más amplia, porque contiene todos los elementos que vamos a ir a acomodar o que estamos acomodando en el formulario. Y aquí también podemos declarar los tipos para que en la sección de variables utilicemos tipos asignados a ciertos tipos de variables, de acuerdo a necesidad. Mediante la declaración, una variable es creada y designado su tipo. O sea, no solo creamos, sino designamos también su tipo. Dos cosas indispensables. La declaración de una variable. Como ejemplo de declaración de variables se tienen los tipos, por ejemplo, día, con todos los días de la semana, hoy, un integer, un decimal, que va de ser de una variable ABC, que es de tipo real, donde estamos declarando
el nombre de la variable y su tipo dentro de la sección var. Las variables en un programa se clasifican por su ámbito en globales y locales. Las variables que se encuentran fuera de una subrutina son las globales. Las declaradas dentro de las subrutinas son variables locales. Probablemente esto no se entiende. ¿Dónde se declaran las variables globales? En un programa con formulario, en la aparición de la primera palabra var, ahí se declaran las variables globales. Y las variables locales se declaran dentro de los procedimientos y las funciones. Por lo tanto, ambos tipos de variables tienen definida una perfecta ubicación. Y la ubicación y la definición de este tipo de variables es importante en los procedimientos, porque una variable global definida no tiene que ser definida nuevamente en ninguno de los procedimientos. Esas variables globales, por lo tanto, se pueden utilizar en cualquier procedimiento, que obviamente no va a generar error. Y estamos con el mismo problema. Y fíjense hasta dónde va esto. A ver, vamos a ver si podemos corregir un tanto. A ver. Ahí está. Constantes. Una constante numérica o string es declarada a un identificador en el área del programa conocido como declaración de constantes, es decir, const. Una constante expresión viene a ser una extensión del objeto Pascal. Por ella se permiten las reglas sintácticas de las expresiones en general, exceptuándose el uso de llamar a funciones y variables. A continuación se presentan ejemplos de declaraciones de constantes. Yo puedo decir pi, incluyendo una h por ahí, 3, 14, 15, 9. Alfa puedo decir 2 veces pi. Pi ya conocido, entonces alfa va a tomar el doble de pi. Un mínimo puedo definir como 0, un máximo como 500. Un delta puedo definir como máximo menos mínimo dividido entre 4. Un absoluto va a ser el ABS de alfa menos pi. Conocidos el valor de alfa y conocido el valor de pi. Y también puedo definir una constante que se llame mensaje. Al mensaje le asigno una cadena que dice hola Turbo Pascal. Y longitud puede ser el length de mensaje. Fíjense que la función la función length, en este caso es absolutamente válido.
Y por lo tanto, a longitud se va a asignar un tamaño, el tamaño del mensaje que dice hola Turbo Pascal. Contando las letras y incluyendo también las separaciones como un carácter. Las expresiones constantes pueden hacer uso de las siguientes funciones predefinidas. Algunos ya hemos utilizado, por ejemplo, abs como valor absoluto. Aquí está ese. Length hemos utilizado. Contando, el lenguaje contará el número de caracteres que tiene estas tres palabras que dice hola Turbo Pascal. Y además se pueden utilizar estas otras funciones, que son funciones predefinidas. ¿Qué quiere decir función predefinida? Quiere decir función que está preprogramada en el lenguaje Delphi, donde nadie nos va a enseñar, ni nadie nos va a decir, ni tampoco necesitamos saber dónde. Pero son funciones que podemos utilizar en cualquier momento en un programa, de acuerdo a necesidad y obviamente conociendo la característica de cada una de estas funciones. Bien, entonces, como estudiando esta parte teórica, nuestra capacidad de manejo de información crece ampliamente. Crece ampliamente. Y por lo tanto, estamos a un clic o a una transcripción para poder utilizar todas estas particularidades y todos estos accesorios de nuestro lenguaje. De nuestro lenguaje. Comentarios. Un comentario es un delimitador que es ignorado por el compilador y comúnmente es utilizado para comentar un programa, no solo un programa, un sector de programa, una línea de programa. La forma de introducir un comentario es llave, comentario, cierre llave. Cierre llave. Cuando un comentario contiene el signo de dólar, después de abrir llave, se dice que es una directiva al compilador. Entonces, este pequeño párrafo, desde la palabra cuando hacia adelante, es una alternativa al uso por defecto de abre llave, cierra llave. Y en los lenguajes les puedo comentar con absoluta seguridad que existe una norma común, pero normalmente existe también su alternativa. Aquello que se dice que no es o es por defecto. Por defecto es lo normal, como esto que dice fin del programa entre llaves, por defecto. Lo contrario es lo que se explica en este párrafo. Es un comentario
absolutamente claro. Dice, cuando un comentario contiene el signo de dólar, después de abrir la llave, se dice que es una directiva al compilador. Otra forma de expresar comentario es esta. Es la que normalmente utilizamos. Yo utilizo este tipo de comentario, porque no me exige cerrar absolutamente nada. Abro con dos barras paralelas, pongo el comentario y el momento en que digo enter, cuando digo enter, ajusto la tecla intro, entonces el computador sabe, entre comillas, perfectamente que aquí ha terminado el comentario. Bien, continuando. Si ustedes han observado con cierto detenimiento los programas que hemos estado elaborando, el lenguaje introduce después de esta llave, pesos R, espacio, punto DFM, y cierra la llave. Eso es algo que viene después de implementation. Y a partir de esta directiva al compilador es que se introducen tanto funciones y procedimientos. Ya nos damos cuenta en este momento, ya nos ubicamos en este momento, que hay dos tipos de procedimientos. Los procedimientos que se generan a partir del inspector de objetos en la solapa de events, y los procedimientos que simplemente llevan la palabra procedure. De eso ya nos damos cuenta, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Entonces, los procedimientos que no se han desarrollado a partir de la solapa events, por el momento hemos estado utilizando procedure on click, ¿no es cierto? Y también hemos estado utilizando procedure for create. Y si no han visto eso, en este momento voy a pasar a mostrarles. Porque lo que yo digo, y si no ha sido presentado, para ustedes ya es un motivo de susceptibilidad, es un motivo de
ausencia de información es un motivo de duda. Y eso en programación no puede darse. No puede darse de ninguna manera. Y les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo al respecto. Momentáneamente voy a abandonar esto en el punto 6 que dice expresiones y sentencias. ¿Qué estamos viendo, queridos jóvenes? Los aspectos teóricos del lenguaje de programación, porque los aspectos prácticos durante 8 o 10 programas ya hemos visto. ¿Y por qué he hecho eso antes de ver esta teoría? Porque quiero que sean lo antes posible productivos. Un punto. 2 puntos. Visto ya un programa o varios programas, como lo hemos hecho, supongo que genera preguntas, interrogantes, que lamentablemente ustedes no expresan. Es normal. Es normal. Estoy entrando a un terreno virgen, ¿no es cierto? Estoy entrando a la jungla. Y lo menos que hago es callarme. Calladito voy mirando los arbustos, los animales salvajes, los insectos, los árboles, y de cuando en cuando voy alzando la cabeza para ver si todavía está el sol ahí arriba. Y para darme cuenta en qué momento el sol se va a caer y voy a quedar en una tremenda oscuridad en medio de la jungla. Y eso es lo que nadie quiere, quedar en la jungla en medio de la noche totalmente desprotegido. Porque hasta los insectos más pequeños van a venir y me van a hacer torería. ¿No ve? Entonces, esa es la circunstancia del estudiante de programación. Y todo estudiante pasa eso, joven, no solo ustedes o yo, todos, porque estamos entrando a un mundo desconocido. Y todas son preguntas, por lo menos deberían ser. En el caso de ustedes, muy poco. Muy poco. Y hay tarea para el lunes y de programación. ¿Qué va a suceder entre ayer y el lunes? ¿Qué va a suceder cuando hay una tarea y hay que hacer funcionar algo que ya han visto cómo funciona, pero sin formulario? Ya han visto. Está en el libro. Lo que está en el libro pueden restituirlo. Pueden ver, pueden hacer que eso funcione en su computador, pero sin formulario. Y ahora viene la etapa con formulario. Y ese es un trabajo de ustedes, ¿no es cierto? No se apure. Para que ponga. Es evidente lo que estoy comentando, queridos jóvenes. Esa es vuestra realidad en este momento. Macarrancho. Les he dado algunas armas y les he dicho, entren a la jungla, elaboren el programa. Es una práctica con un solo programa, con un solo ejercicio. Entonces, la cosa es, ¿hacen o no hacen? ¿No ve? ¿Se hace o no se hace? ¿Hay resultado o no hay resultado? Muy bien, les he ofrecido mostrarles algo relativo al diseño del formulario para la práctica. Un pequeño complemento. Vamos a eso.
ver, lo primero que voy a hacer es dejar de compartir esto. Y voy a ir a ejecutar el programa Delphi. Voy a presentar. Están viendo Delphi, ¿verdad? Ingeniero. Sí. Ahora voy a ir a recuperar el programa que hicimos ayer. Donde está en el escritorio y está en estadísticos. Aquí voy a abrir el programa y les voy a mostrar. De estos botones, ¿qué tengo? Tengo dos botones funcionando. A ver, vamos a ver. Ejecuto el programa y miren, ya aparece 105, 100 y 500. Esto no es gratis. Ahora, ¿puedo borrarlo? Sí. Ahí está, no hay más. He borrado esos valores. Eso quiere decir que el botón borrar está funcionando. Y por supuesto que el botón cerrar también. Ha cerrado mi programa. He abandonado. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo le pone eso? Incluso aquí hay la palabra memo 1. Porque el componente memo es así. Le pone el nombre. Y no puedo borrar eso. ¿Saben por qué? Porque no hay caption, fíjense. Después de border viene color. Antes que color debería estar caption. Y eso no hay. Y si vengo acá, a ver, fíjense, tengo aquí la palabra memo. Y si vengo a name, yo no puedo borrar esto. Porque esta palabra aparece acá. Si borro esto, me voy a quedar con un componente sin nombre. Y ningún componente puede quedar sin nombre. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿y cómo cuando yo ejecuto aparece aquí 505 o 105 y aquí 500 y aquí 100? ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir cómo aparece? ¿Por qué aparece? Por ahí han investigado, por ahí han observado, han dicho, bueno, que aparezca previamente antes de hacer nada. La pregunta es cómo. La respuesta es bien sencilla. Voy a cerrar. Y cuando estando al formulario, aquí estoy apuntando al formulario y aquí en el inspector de objetos aparece la palabra form, que puedo cambiar este form. Este es el nombre del formulario. Yo puedo ponerle el formulario 2, aunque sea mentira. No hay formulario 2, es uno solo. Y puedo cambiar su caption de este. Aquí le pongo rapidito estadísticos. Uy, quería que era mayúscula. Entonces pongo estadísticos. Listo. Ahí está.
¿Dónde he puesto esto? En Capsio. Y el nombre de estadístico, el nombre de ese formulario puedo cambiar, porque tiene su name. Tiene su name. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí yo puedo cambiar, le pongo formulario 2. 2. Listo. Eso no aparece aquí, pero ¿saben dónde aparece? Va a aparecer cuando yo ponga un procedimiento. ¿Dónde está? For 2. For 2. For 2. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando un poco de la estructura del lenguaje, que a su ejecución no le afecta en nada. Es un name. Del componente más grande que se llama formulario. Hemos cambiado su nombre. Ya no es for 1, ahora es for 2. Entonces, estos son aspectos interesantes y en su momento importantes en el desarrollo de un programa. Y hasta ahora no he respondido a la pregunta que me he planteado y les he planteado. ¿Cómo hago aparecer 105, 500 y 100? ¿Cómo hago aparecer? Hay un camino No está sencillo. por defecto, Inge. ¿Perdón? No está por defecto esos números. A ver, ¿quién me está hablando? ¿José Andrés? Sí, Inge. Escucha, no sabía quién me hablaba. Me van a decir, pues, cuando estoy mostrando Delphi, no sé ni quién me habla, porque estoy metido en el tema de Delphi, ¿no es cierto? Estoy pensando en Delphi. Me van a decir, José le habla para que les responda. Entonces, usted me dice, defecto, usted me ha dicho, ¿no es cierto? Sí, sí. La respuesta es no. Yo puedo anotar esos valores, 105 y 500, mediante un procedimiento que se ejecuta cuando se crea el formulario. Y ese procedimiento, ahora les voy a mostrar, lo estaba ocultando. Aquí está ese procedimiento. Aquí está. Aquí está. Lo voy a ejecutar de nuevo. Aquí está. Este es el procedimiento for create, que es el primer procedimiento que se ejecuta. Y si existe aquí initialization, es la primera instrucción que se ejecuta. Initialization. Y de eso ya hemos hablado. Lo que se ha hablado, se puede volver a hablar. Pero mejor es memorizar inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la sección inicialization? En el programa 8 o programa 10, perdón, 8 o 12, ahí habíamos utilizado initialization. Pero veamos ahora esto. Este es un procedimiento que se ejecuta en el momento en que se crea el formulario. ¿Y cuándo y cómo introduzco esto? Voy a cerrar. Y voy a venir aquí al formulario. Ahorita estoy apuntando al formulario. Nadie está escogido. Y por ese detalle, el único escogido es el formulario, porque acá aparece su nombre. Fíjense, la lógica del lenguaje, una lógica muy sencilla. Y estos aspectos hay que conocerlos. Porque son
parte del conocimiento global del lenguaje que en algún momento me va a servir. Por cuando tengo un problema voy a estar pensando cómo hice, cómo funcionó, qué no hizo, qué me falta, etc. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo genero esto? Bien sencillo. Vengo a Events y hago doble clic aquí. Porque ahorita están libres. Pero para generar esto yo he hecho doble clic en Create. ¿Qué me ha aparecido? Procedure, Begin y End. Procedure, Begin y End. Y el resto yo he typeado, he transcrito para que en Edit aparezca 105. Para que aparezca aquí 100. Mediante salida visible true. Y para que aquí me ponga 500 y antes borre la palabra memo 1. Memo 1 clear, memo lines at 500. Entonces, hay programas donde yo necesito que algo suceda antes de nada. ¿Qué quiere decir antes de nada? Antes de que ajuste un botón. Y eso está sucediendo en este momento. Ejecuto el programa, aparece 105, 500 y 100. ¿Cómo? Aquí están las instrucciones. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos aprendiendo programación. Hemos parado un poco la teoría y he dicho, a ver, en algún programa estos compañeros van a querer hacer algo previo, sin botón, sin orden, expresa dentro del formulario. ¿Está claro, queridos jóvenes? Entonces, conclusión, programar es un proceso ascendente, todos los días, hasta que llegue un momento en que tengo cierta versatilidad. He generado conocimientos teóricos como el que hemos estado viendo, y he generado habilidades y destrezas en el desarrollo de programas. Entonces yo les digo, quiero hacerles un comentario un poco particular. Muy particular y a veces un poco molestoso para el estudiante. Pero hay que decir, porque ¿saben qué? En clase presencial luego nos vemos las narices, queridos amigos, ¿no ve? Me van a ver mis bigotes. En el examen ya nos vamos a ver, ya han dicho, examen presencial aquí. Las clases ahora son semivirtuales porque por lo menos los exámenes son presenciales y ahí nos vamos a ver. Ahorita pueden ver también, ¿no ve? Pero no hay mucha luz en mi oficina, vamos a ponerle un poco de luz. Ahí estamos. Así les estoy viendo a ustedes la foto que han puesto. Y en estas condiciones les estoy explicando, ¿verdad? Eso es.
Entonces, comentario que quiero hacerles que a veces es un poco molestoso para ustedes. Y a veces me lo han dicho, ¿no? Uy, el ingeniero malo es. Malo es. ¿Saben? Es un ñato con cuernos y cola. Malito es. Trinche más tiene. Un trinche más. Se parece al sataco. ¿Y saben qué? Es todo al revés, queridos jóvenes. Me encanta enseñar. Me encanta que el estudiante agarre la máquina y haga cantar. ¿No es cierto? Como ese músico que agarra la guitarra y hace maravillas con la guitarra. No solo acompaña, sino que, caramba, es una guitarra clásica, ¿no? Hace vivir esa guitarra. Y eso es lo que me gustaría de parte de ustedes en esto que se llama programación. Porque en el momento en que agarren el hilo, yo creo que nadie les va a parar. Van a agarrar y van a continuar. Estudia y estudia. Tengo hiperestática, sí, pero una horita le voy a poner a computación. Tengo obras hidráulicas, pero una horita le voy a poner a computación. ¿Por qué? Porque hay un modelo matemático. Eso es lo que hay que generar en ustedes. Motivación al estudio, al aprendizaje. Ver cómo esa máquina que tienen ustedes al frente puede hacer cosas interesantes. De eso se trata, queridos jóvenes. A ver, lo dejaremos aquí. Creo que faltan unos minutitos para terminar la clase. Entonces, a ver, ¿qué puedo anotar? ¿Qué hemos estado viendo hoy? 0504. Hemos visto algo de teoría. En teoría hemos visto constantes, hemos visto variables y hemos visto tipos de datos. Tipos de datos. Y en la parte de programación, ¿qué hemos visto? Hemos visto uso de, ¿cómo se llama? Aquí está, de for create. Uso de for create. Bueno, y espero que les haya gustado la clase que hoy hemos visto. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario? Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Que les vaya bien. Estudien. Tienen tarea. Un solo programa. Un solo.